Bienvenidos a todos. Volvemos a juntarnos para seguir nuestros estudios en el Evangelio de Marcos. Como recordarán, en nuestra sesión anterior estuvimos meditando en el primer versículo de este Evangelio, que dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Allí estuvimos hablando del principio del Evangelio y dijimos que desde una perspectiva cronológica el Evangelio tuvo su origen mucho antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Su origen deberíamos de buscarlo en el mismo corazón de Dios en la eternidad. Eso sería el origen, el comienzo mismo del Evangelio, antes incluso de que el mundo hubiera sido creado. Ahora bien, eso que estaba en el corazón de Dios se fue manifestando, fue siendo anunciado a través de la historia por diferentes hombres, por profetas de Dios, de los cuales ha quedado constancia en la palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que ahora, cuando comenzamos el estudio del Evangelio, vamos a encontrarnos con que antes de que Marcos, el evangelista, nos presente al Señor Jesucristo, Él va a hablarnos del cumplimiento de dos profecías. Una la vamos a encontrar en Isaías y otra en el profeta Malaquías, dos profecías que anunciaban de antemano que antes de que apareciera el Mesías, el Señor Jesucristo, surgiría de entre el pueblo un personaje muy especial, un profeta de Dios, un mensajero de Dios, que anunciaría y que al mismo tiempo prepararía la venida del Mesías. Esa persona va a ser identificada con toda claridad al comienzo del Evangelio, de este Evangelio y de los 4 Evangelios, de hecho, como Juan el Bautista, un profeta de Dios, alguien que venía de parte de Dios anunciando la inminente venida del Mesías y preparando al mismo tiempo el camino para este Mesías, anunciando al pueblo que venía el Mesías, pero que todos ellos, sin distinción alguna, tenían que preparar sus corazones, prepararse espiritualmente para ese encuentro con el Mesías. Estas dos profecías anunciaban este hecho, pero también, ahora cuando entremos a ver un poquito más el detalle de lo que hay allí en estas profecías, vamos a ver que también nos anticipaban algunos detalles de mucha importancia acerca de quién sería realmente el Mesías y qué había venido, qué venía a hacer. Así que ahora nos adentraremos en nuestro estudio, que vamos a dividir en esta ocasión en dos partes. En la primera de ellas que hemos titulado Jesús es el Mesías anunciado por el Antiguo Testamento, pues estaremos analizando y pensando en estas dos profecías y un poco también el sentido, el significado, la importancia de las profecías del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Este será nuestro primer punto. El segundo punto, no menos importante, tendrá que ver con el ministerio preparatorio de Juan el Bautista. Ministerio que serviría para preparar la llegada, la presencia del mismo Rey, del mismo Mesías prometido entre los hombres. Así que estos serán nuestros dos puntos. Pero antes de que comencemos a entrar en el detalle de estas cuestiones, vamos a leer juntos en nuestras Biblias, en el Evangelio de Marcos, los versículos del capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Ya sé que el 1 ya lo tratamos en la sesión anterior, pero nunca pasa nada por ambientarnos, por conocer, volver a leer nuevamente la palabra de Dios. Y nos dice entonces, estos versículos dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bueno, sería interesante, como siempre digo,
seguir leyendo, yo les aconsejo que lo hagan para que estén bien familiarizados con el ministerio de Juan el Bautista, pero por el momento, puesto que solamente vamos a tratar de estos pocos versículos, vamos a dejar aquí nuestra lectura. Entonces, la primera cosa que ya hemos notado es que el Evangelio de Jesucristo había sido previamente anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Y con esto también coincide el mismo apóstol Pablo, cuando dice en Romanos, en el capítulo 1 y el versículo 1, que el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Es decir, fíjense, el Evangelio que Pablo iba a predicar, que estaba predicando, que iba a compartir con sus lectores en Roma, era el Evangelio que Dios mismo había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva entonces a la consideración, a pensar que en este asunto de las profecías, Dios se anticipaba al tiempo y anunciaba el porvenir con toda exactitud, con todo rigor. Y esto nos lleva a pensar necesariamente en el carácter sobrenatural de la Biblia. Estas profecías, estos anuncios anticipados de Dios de lo que Él iba a hacer, de lo que iba a ocurrir en este mundo, como digo, cosas que luego se cumplen con rigurosa exactitud, nos hablan de este carácter sobrenatural de la Biblia. Podemos confiar, por lo tanto, en la palabra inspirada de Dios. Esto es algo que me parece a mí muy importante. Dios durante siglos había estado haciendo diferentes anuncios por medio de los profetas que anunciaban de antemano la venida del Mesías y anunciaban infinidad de detalles acerca del Mesías, acerca de su nacimiento, del lugar donde iba a nacer, cuestiones relativas a su vida, a su ministerio, cómo moriría, que él resucitaría después, quién le aceptaría, quién le rechazaría. Ahora estamos viendo otro detalle más, y es que, como hemos visto, pues anunciaba también el hecho de que antes de que apareciera el Mesías habría un precursor, un heraldo, alguien que prepararía la venida de este rey, de este Mesías. Detalles que abarcaban por completo toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, bueno, pues esta profecía concreta de la que hoy vamos a hablar se cumplió, como ya he dicho, en Juan el Bautista. Pero ya digo, hay infinidad, cientos de profecías que se cumplen en el Señor Jesucristo, que habían sido anunciadas, profetizadas antes en el Antiguo Testamento y que ahora se cumplían en el Nuevo Testamento. Esto nos lleva necesariamente a pensar en el carácter sobrenatural de la Biblia y a apreciar este carácter, este libro que tenemos en nuestras manos con tanta libertad en muchos países, en otros no, desde luego no la tienen, pero que nosotros aquí gozamos de esta libertad. Un libro inspirado divinamente. Y sabemos que es inspirado por estas cuestiones sobrenaturales que trascienden por completo la capacidad del ser humano. Ahora, hay muchas personas que no aprecian este carácter sobrenatural de la Biblia y en gran medida es porque conocen detalles básicos, fundamentales, acerca de su composición. Nunca se han parado a estudiar cómo fue compuesta, cómo se formó la Biblia. Hablan de oídas, de cosas que han escuchado a otros, que en muchos casos pues desprecian la palabra de Dios, ¿no? Y es una pena, desde luego que sí. Pero si conocieran algunos detalles básicos, se darían cuenta de que este es un libro extraordinario, es un libro único. Por ejemplo, algunas cosas que deberían de saber nuestros amigos es que la Biblia, aunque hoy se presenta como un solo libro, en realidad está compuesta por 66 libros diferentes que fueron escritos por 40 autores distintos a lo largo de un periodo de 1600 años. Fíjense, 66 libros, 40 autores a lo largo de un espacio de tiempo de 1600 años. Esto es algo realmente, detalles importantes. Por otro lado,
Sus autores procedían de lugares muy diversos, ya no solo geográficos, sino también de situaciones muy distintas. Algunos fueron reyes, otros eran campesinos, algunos fueron filósofos, otros hombres de Estado, pescadores, médicos, eruditos, estudiosos, poetas, cobradores de impuestos, rabinos, pastores, agricultores, en fin, una diversidad de trasfondos detrás de los autores de la Biblia, de estos 66 libros. Además vivieron en 3 continentes diferentes, en Asia, en África y en Europa. Su cultura y sus experiencias existenciales fueron también muy diferentes. Su propio carácter era muy distinto. Cuando leemos estos libros nos vamos dando cuenta, lo apreciamos rápidamente, que eran personas, los autores eran personas muy diferentes, tanto en su formación como en sus experiencias y en el momento en que escribían, muy distintos, muy distintos. Escribieron además en 3 idiomas distintos también, hebreo, arameo y griego. Usaron una gran variedad de estilos literarios, escribieron historia, leyes civiles, leyes penales, leyes rituales, poesía, tratados didácticos, alegorías, biografías, correspondencia personal, memorias, profecía, a veces escritos apocalípticos, o sea, un sinfín de géneros literarios. Y ahora bien, cuando ya tenemos una idea más o menos de cómo está compuesta la Biblia y quiénes eran sus autores, y nos damos cuenta cuando la vamos leyendo, cuando la vamos estudiando, de la perfecta unidad, de la continuidad clara que hay a lo largo de toda la Biblia, esto es algo realmente asombroso. ¿Por qué razón? Pues mire, si usted intentara juntar a 40 personas, no de 3 continentes diferentes, ni de 3 lenguas distintas, ni de experiencias diferentes, sino 40 personas que se hayan creado juntas en un solo país, por ejemplo, en España, y los metiera usted en un congreso, en un auditorio y les dijera, ustedes tienen que estar aquí hasta que escriban un libro de 1100 y pico páginas hablando acerca de Dios y que todos ustedes estén de acuerdo y que además desde el principio hasta el fin haya una continuidad clara, evidente, inequívoca. Le digo yo que esas 40 personas no salen de allí en toda su vida. Porque es un tema, el tema de Dios, de la existencia del ser humano, de la trascendencia, de la eternidad del hombre. Es un tema en el que es muy difícil, por no decir imposible, que las personas se pongan de acuerdo. Y sin embargo aquí tiene usted un libro que, escrito en estas circunstancias tan diversas, tiene una unidad absoluta, una continuidad total. Y esa continuidad precisamente la notamos ahora en estos detalles que estamos hablando. Los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado la venida de un Mesías y el Nuevo Testamento cumple con toda exactitud todo lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento. Es asombroso, es increíble. Por eso muchas veces cuando nos preguntan ¿quién escribió la Biblia? Bueno, la respuesta corta es que la escribieron hombres inspirados por Dios. Pero en realidad el contenido, la esencia de lo que vemos en la palabra de Dios, trasciende por mucho lo que un ser humano es capaz de decir. Por un lado, ningún ser humano sabe lo que va a ocurrir en el futuro, y aquí los profetas estaban anticipándose constantemente a lo que iba a ocurrir en el tiempo. Pero tampoco nadie sabe, ningún hombre sabe, como muchas veces nos han dicho, qué hay una vez que morimos, pero Dios lo sabe, y también de ello habla con exactitud en la Biblia. Por eso, la primera cosa cuando vemos estas profecías es que nos hacen pensar, nos hacen reflexionar sobre este carácter único que tiene la Biblia, y por otro lado este hecho nos lleva a confiar en ella, en lo que ella dice, como no puede ser y no debe de ser de otra forma. Así que las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en el Nuevo Testamento, y cumplidas perfectamente todo lo relacionado, no solamente hablaban del Mesías, pero había muchas referencias a él, y se cumplen perfectamente. Ahora, nuestro segundo punto, pensando en estas profecías, tiene que ver con el hecho, reflexionemos sobre ello, en el hecho de que estas profecías
tenían el propósito de ayudarnos a identificar con exactitud quién era el Mesías. Es decir, cuando tenemos detalles tan variados y tan concretos acerca de quién, cómo, dónde, cuándo, qué haría el Mesías, pues vamos comparando, por un lado, lo que el Antiguo Testamento decía con lo que el Señor Jesucristo hizo, vivió, todos los detalles relacionados con su vida, y vamos viendo que ambas cosas se van uniendo perfectamente, que lo que el Antiguo Testamento decía se cumple perfectamente en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, otro detalle más. Los profetas anunciaron dónde había de nacer el Mesías, en Belén de Judá. Y el Señor Jesucristo nació allí. Esto es algo que escapaba totalmente a su propio control. Él nació como un bebé, nadie decide dónde nace. Pero el Mesías, anunciado por el Antiguo Testamento, se anunciaba que nacería en Belén. Y allí nació el Mesías. ¿Por qué? Pues porque era el Mesías. Y así infinidad de detalles más. Cómo moriría, detalles asombrosos de una exactitud increíble acerca de su muerte. Ustedes pueden leerlos en el Salmo 22, en Isaías capítulo 53. Y eso ocurrió montones de siglos antes, igual 6, 7, 10 siglos antes, en algunos casos, de que los hechos ocurrieran. Y con una precisión asombrosa estaban cumpliéndose allí. Por eso nosotros sabemos que Jesús es el Mesías anunciado por el Antiguo Testamento, porque todo lo que se anunció, que se profetizó sobre él, se cumplió perfectamente en él. Y por eso sabemos que otros no eran Mesías. Y esto era muy importante tenerlo en cuenta, porque en aquel tiempo, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo y comenzó su ministerio, pues estaban surgiendo constantemente levantamientos de pretendidos Mesías que hacían creer al pueblo que ellos eran los auténticos. Solamente hacía falta, para saber si eso era cierto o no, comprobar su perfil, compararlo con lo que el Antiguo Testamento había anunciado acerca del Mesías. Y entonces quedaba claro que no lo eran, de la misma forma que quedó claro que Jesús de Nazaret sí que era el Mesías anunciado por el Antiguo Testamento. Estas cosas son importantes, ¿no? Ahora estamos viendo que el Mesías no iba a ser alguien que se iba a presentar por su propia cuenta, sino que iría precedido por un heraldo, por un precursor, alguien que prepararía su camino. Y esto también se cumplió perfectamente. Ahora, en cuanto a las profecías del Antiguo Testamento, es conveniente que hagamos cierta aclaración antes de que entremos a analizar estas dos profecías que vamos a encontrarnos aquí. La primera cosa que debemos de pensar es que estas profecías de Isaías y Malaquías, ellos escribieron anunciando algo que no tendría un solo cumplimiento, sino que tendría varios cumplimientos. Y esto ocurre con muchas profecías del Antiguo Testamento. En muchas ocasiones tenían un cumplimiento inmediato, pero había otro cumplimiento a más largo plazo que normalmente guardaba relación con el Mesías. Y entonces, bueno, pues este cumplimiento inicial, a corto plazo, pues servía para establecer cierto patrón, cierto modelo que podríamos aplicar también a la persona del Mesías cuando él viniera. Lo vamos a entender más claramente ahora cuando entremos ya a ver estas profecías. Vamos a ver, la primera de ellas estaría en Isaías, en el capítulo 40, los versículos 3 al 5, y podemos leerla, es interesante siempre verlo en origen. Capítulo 40 de Isaías, los versículos 3 al 5. Dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Bueno, esta era la profecía de Isaías. Yo decía antes que, hace un momento, que las profecías del Antiguo Testamento en muchas ocasiones tenían dos cumplimientos. Uno de ellos inmediato. ¿En qué momento se cumplió
¿Cuál fue el primer cumplimiento de esta profecía de Isaías? Bueno, Isaías estaba anunciando al pueblo reiteradamente que tenían que escuchar la voz de Dios, cosa que el pueblo no quería hacer. El pueblo insistía en que ellos tenían razón, que lo que Dios decía por medio de sus profetas era falso, que no había que hacerle caso, y por eso pues seguían haciendo lo que les daba la gana, cosas que desagradaban realmente a Dios. Finalmente Dios, que no habla por hablar, pues cumplió lo que había dicho y vino el castigo. Ese castigo, anunciado entre otros por el profeta Isaías, pues consistió en una invasión terrible del imperio babilónico, una invasión sobre Jerusalén, sobre Israel, bueno, sobre Judá, sobre la parte sur del país, y fueron llevados todos ellos cautivos a Babilonia. El templo fue destruido y el profeta Jeremías, también un profeta que habló en aquel tiempo, anunció que allí estarían durante 70 años. Un castigo severo de parte de Dios porque no habían querido escuchar sus mandamientos ni obedecerle. 70 años iban a pasar en Babilonia. Pero Isaías anunciaba también que después de ese tiempo el pueblo volvería, y entonces eso iba a ser anunciado por un precursor que les estaría diciendo que el tiempo se había cumplido para regresar nuevamente a su tierra, a su nación. Y esto se cumplió con total exactitud. Entonces ese mensajero divino tendría que ir por todo ese camino desierto desde Jerusalén hasta Babilonia, preparando ese camino. Y aquí Isaías nos estaba hablando pues, de cómo Dios iría a su encuentro y había que preparar el camino para un visitante tan importante. Dios iba a visitarles allí en Babilonia para rescatarles. Y ese camino tendría que ser preparado. Habría baches que habría que subsanar, que allanar, habría montículos que habría que quitar, habría caminos torcidos, quizás pues el camino se había estropeado y había que buscar a veces dar vueltas. Bueno, pues todo eso tendría que ser solucionado para que finalmente el mismo Señor que iba a buscarles en Babilonia, en el cautiverio donde estaban sufriendo, pues fuera preparado. Ahora ese fue el primer cumplimiento. Ahora digo que hay un segundo cumplimiento y es al que hace referencia el Evangelio de Marcos y también otros evangelios. Ahora el pueblo vuelve a estar en una situación parecida. Es un tiempo también de cautividad en su propia tierra, es cierto, pero están bajo la opresión, bajo la invasión del Imperio Romano en su propia casa. Pero lo que era más grave, estaba en un estado espiritual de auténtica esclavitud. Y Dios mismo, dice Marcos, va a venir nuevamente a visitarles y a salvarles. Esta era la buena noticia. El mismo Mesías, el mismo Hijo de Dios, venía a encontrarles. Y eso iba a ser precedido por un heraldo, por alguien que tendría que preparar el camino para que el pueblo recibiera esta visita. Ahora, la diferencia es importante también. En aquel tiempo, bueno, también supongo que había una advertencia para que los israelitas en Babilonia prepararan sus corazones, aunque allí parece que Isaías habla más bien del camino literal. Pero lo que estaba claro aquí en Marcos es que la preparación de ese camino no era tanto un camino físico, una carretera, una vía, sino que tenía que ver con el corazón de las personas. Era una preparación espiritual la que tendría que llevar a cabo el pueblo y este precursor iba a ayudarles precisamente en este hecho, anunciando, condenando el pecado, llamando a las personas a volver a restaurar esa relación a veces perdida y estropeada con Dios. Podemos pensar en los valles como cosas ocultas en el corazón del ser humano, cosas escondidas de las que muchas veces nos avergonzamos. Podemos pensar en los montes como a veces como esas actitudes orgullosas, de soberbia, que todos tenemos. Podemos pensar en los caminos torcidos, pues como caminos que se apartan de Dios y que no andan conforme a la voluntad de Dios. Todo eso era lo que el pueblo, cada persona, tenía la responsabilidad de preparar para que el Mesías
viniera a su encuentro, a sus vidas. Y esto era la labor que tendría Juan el Bautista, preparar el camino del Mesías para llegar a los corazones de las personas. Ya hemos visto entonces. En el Antiguo Testamento Dios iba a visitar a su pueblo para rescatarlo y ahora Dios mismo vuelve a visitar a su pueblo para rescatarlo. Dos cumplimientos a una misma profecía. Ahora, no quiero avanzar, no quiero dejar esta profecía sin hacerles notar una cosa importantísima. La persona que iba a ir a su encuentro para salvarles era Dios mismo, lo hemos leído aquí en Isaías. Dios mismo iba a ir a su encuentro y un mensajero vendría antes anunciando la venida de una persona de esta importancia, de esta gloria. Dios mismo iba a venir. Ahora, cuando la profecía se cumple en el Nuevo Testamento, ¿quién es el que vino? Pues quien vino fue el Señor Jesucristo. Así que las profecías del Antiguo Testamento asocian la persona de Dios, tal como es presentada y anunciada en el Antiguo Testamento, con el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y esto nos vuelve a confirmar en el hecho que hablábamos en nuestra sesión previa de que el término Hijo de Dios es un atributo, un título del Señor Jesucristo que tiene que ver con su naturaleza y con su posición como Dios mismo. Y aquí, nuevamente, es confirmado por los profetas del Antiguo Testamento. Ahora pasamos a la profecía de Malaquías. Y en Malaquías, aquí tendríamos que ir al capítulo 3 y versículo 1, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3.1 dice: «He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos». Nuevamente, el anuncio de la venida del Señor precedido por un precursor. Ahora, ¿cuál es el contexto? El primer aviso de Malaquías, el aviso directo que hizo Malaquías en su tiempo, ¿a qué se refería inicialmente? Bueno, si leen todo el capítulo 3, y todo el libro de Malaquías no es largo, tiene 4 capítulos y es muy interesante, ustedes van a notar ese tono de advertencia seria y solemne de Malaquías contra los sacerdotes, fundamentalmente, los descendientes de Leví, que se habían apartado del mandamiento y del pacto que Dios había hecho con su antepasado, con Leví, en la antigüedad, dándoles ese ministerio tan importante, tan digno, que era llevar a cabo el sacerdocio, presentar las ofrendas del pueblo delante de Dios. Pero ellos habían menospreciado ese ministerio, ese privilegio tan grande que Dios les había dado, y constantemente actuaban de una forma que menospreciaba a Dios. Por ejemplo, pues presentaban a Dios los animales tarados, con defectos. Se estaban quejando siempre cuando presentaban algo. ¡Qué fastidio es esto! Nunca hacían nada si no era por dinero, porque conseguían a cambio algún beneficio. Y el profeta Malaquías está diciendo: viene a su templo el mismo Señor, y el tono es de advertencia, es de juicio. Y esa venida nuevamente iba a ser precedida por un precursor, por un mensajero. Así que fijémonos aquí lo que se añade. La persona que viene vuelve a ser nuevamente, y esto obsérvenlo bien, viene a ser nuevamente el Señor, pero el tono con el que se hace este anuncio es un tono muy serio, de advertencia, un tono de juicio. El Señor viene, y viene a un pueblo que no está preparado, y viene a juzgarlo. El pueblo tiene que tomar en consideración todos estos hechos y prepararse para la venida del Señor. Un tono de advertencia muy seria. Y Juan el Bautista iba a ser esa persona que iba a venir a preparar el camino, la venida inminente del Señor Jesucristo. Entonces estas eran las profecías, y como decía al principio, estas profecías nos hablan un poco también acerca de quién era el Mesías. Y hemos visto que era nada más y nada menos que el Dios eterno, Jehová del Antiguo Testamento, aquí es identificado como el mismo Señor Jesucristo. Y venía a encontrarse con su pueblo, y venía a juzgar. Quería encontrar un pueblo bien preparado, porque él venía a hacer cierto juicio
y hacer cierta discriminación. Entonces, esto es algo importante que tenemos que pensar a lo que nos llevan estas profecías del Antiguo Testamento.